desde algún tiempo, predicando ahí con un programa para motivar a las iglesias a tener su propio instituto bíblico en su iglesia. Porque sin obreros no hay obra, hermanos. Las obras demandan obreros, hermanos. Y por eso estamos congregados esta noche y todas estas noches. Hemos estado hablando del llamado al ministerio. Necesitamos obreros. Necesitamos ministros del Señor. Hombres que quieran, hermanos, servir. Pero no esos ministros o esos obreros de papel que el mundo que se oye. Sino hombres y mujeres que verdaderamente quieren servir a Dios. Que quieran vivir en santidad, que quieran quedarse fieles con la doctrina sana, que quieran servir, hermanos. Necesitamos. Ahora, ¿de dónde el Señor va a llamar? ¿De dónde va a tomar para su obra? De la iglesia. ¿Amén? Y yo estoy seguro que de aquí, hermanos, hay muchos jóvenes y algunos no tan jóvenes a los cuales Dios ha llamado. Y a los cuales Dios en algún momento va a comunicar ese llamado para que sirvan. Y por eso tenemos estos días de predicación. Hermanos, el llamado al ministerio es algo que Dios, es una obra de Dios. Como vamos a ver más adelante. Vamos a meternos en el tema y vamos a tratar de culminar mañana. Pero no vamos a terminar todo, pero algo. Vamos a orar, hermanos. Inclinan el rostro, oramos. Amado Dios y Padre, Señor, gracias damos por la bendición que tenemos de ser sus hijos. Gracias, Señor, porque usted nos buscó y usted nos ha salvado por medio de la sangre de Cristo. Pero gracias porque no solamente nos ha salvado, sino que nos ha dado, Padre, una vida diferente. Nos ha dado también un ministerio. Nos ha dado, Padre, un empleo digno en este mundo, como es anunciar su palabra. Bendice mis hermanas y mis hermanos esta noche y habla a la mente y al corazón, Señor, de cada uno, y danos, Padre, obreros. Necesitamos obreros, oh Dios, hombres y mujeres que quieran ser diferentes, que quieran hacer tu voluntad, oh Dios, que quieran predicar tu palabra como es en verdad. Que quieran, Señor, quedarse fieles y cuidar tus rebaños. Danos estos hombres y mujeres. Padre, te pedimos que hables a cada uno en esta noche a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El llamado al ministerio, hermanos míos, es un llamado diferente a cualquier otro llamado. Mire, Dios nos llama a todos por igual para ser santos. Amén. Todos somos llamados a ser santos. Dios nos llama a todos, hermanos, a ser siervos. Todos somos llamados a ser siervos. Todos hemos sido hechos hijos de Dios. Pero el llamado para ser un ministro del Señor y predicar su palabra a su iglesia es un llamado diferente. Es un llamado especial, hermanos. El llamado al ministerio, hermanos, es una orden que se nos ha dado anticipadamente y que nos es comunicada en un momento de nuestra vida. Y nosotros tenemos que responder a este llamado. Hay un llamado general y un llamado específico al ministerio. ¿Qué es esto? El llamado general es cuando Dios nos comunica que nos quiere en sus filas para servirle. Pero no sabemos nosotros en qué área y qué vamos a hacer. Es un llamado general. No, al aceptarlo nos ponemos disponibles para Dios. Pero todavía no sabemos lo que vamos a hacer en su obra. Señor, tú me llamas, aquí estoy. Voy a hacer lo que tú quieras. Pero no sabemos qué vamos a hacer. Y el llamado específico es cuando Dios nos aclara en qué área, en qué lugar, a dónde nos quiere sirviendo. En veces, Dios hace el llamado general y el específico al mismo tiempo. Él hace con nosotros diferente. El llamado al ministerio no es igual para todos.
Algunos Dios nos comunica el llamado de una manera y al otro Dios nos comunica el llamado de otra manera. Y esto se debe, hermanos míos, a que nosotros somos diferentes. Hemos crecido en circunstancias diferentes. Hemos vivido en circunstancias diferentes y por lo tanto Dios nos llama de formas diferentes. Porque somos diferentes. Dios nos comunica el llamado de esa manera. El llamado de Dios, hermanos míos, también es irrevocable. Dios llama a una persona y Dios, hermanos, no se arrepiente o va a decir, bueno, te llamé, pero ya no. Dios llama y punto, hermanos. Y es irrevocable. Pero tristemente algunos hombres, hermanos, que Dios ha llamado al ministerio, desechan el llamado para ocuparse, hermanos, en otras actividades que, mira, si bien es cierto, son actividades que no son malas, son dignas, porque todo trabajo en este mundo es digno, amén. Pero el llamado al ministerio, el servir a Dios como ministro del Señor, es la tarea más digna, más alta, más grande que pueda tener un ser humano. Usted dice, bueno, él lo dice porque es pastor, hermanos. Yo creo esto con todo mi corazón. Mira, hermanos, ni siquiera ser presidente de un país es tan grande como esto. Miren, hermanos, esta es una tarea grande. Hoy me visitó un hermano en la mañana. Es un arquitecto. Es un hermano muy, pero muy talentoso. Y cuando me ha llevado para ver sus trabajos, son, hermanos, mansiones enormes que hace ese hombre. Y él me explica, mire pastor, aquí está el jacuzzi, el área del jacuzzi, allá va la piscina, y esta es la terraza de aquí, y este es lo otro, y este es lo otro, y este es el área de descanso. Y bueno, como la casa de algunos de nosotros, 2 cuartos y eso es todo, ¿no? Y él me muestra todo eso, hermanos. Unas obras enormes, que yo le digo, ¿y usted lo hizo? Sí, dice él. Pero saben una cosa, de aquí a 5,000 años, ¿irá a estar eso todavía? No. ¿Qué digo 5,000 años? Hay un terremoto y ya la otra semana no está. Pero lo que podemos hacer en la obra de Dios, cuando hayan pasado miles de años, todavía va a estar, hermanos. Servir al Señor, hermanos, entonces es la tarea más digna, más alta. Pero no es dada a todos, sino a aquellos a los cuales Dios llamó. Y Dios comunica en algún momento el llamado. Mire, hay atributos de Dios involucrados en el llamado al ministerio. En primer lugar, nosotros fuimos llamados por Dios mediante su preconocimiento. ¿Qué es esto de preconocimiento? El preconocimiento es el conocimiento anticipado de Dios. Dios nos conoció antes y nos apartó y nos destinó para un trabajo específico. Amén. Mire, yo sé que esto es demasiado, pero vamos a ver en las Escrituras. ¿Qué estoy diciendo? Que, hermanos, en la eternidad Dios nos conoció. Y Dios nos creó desde el principio para hacer lo que hacemos hoy. La razón de existir del que ha sido llamado es predicar el evangelio. Eso es. Vaya conmigo a Jeremías. Jeremías capítulo 4 y Jeremías capítulo 1, y versículo 4 y versículo 5. Jeremías 1, 4 y 5. Amén, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Oiga esto, hermanos. Antes que te formase en el vientre te conocí. Wow. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Vea eso. Wow, esto es demasiado. Antes te conocí. Yo te di por profeta antes, no había ni nacido. Pero yo te creé para esto. Yo te llamé antes. Aquellos que hemos recibido el llamado, Dios nos llamó antes.
En un momento de nuestra vida Dios nos comunicó el llamado, pero no nos llamó ahí, nos llamó antes. Amén. Aún no habíamos ni nacido y Dios nos había llamado al ministerio. Ahora, Dios nos llamó en la eternidad. Dios nos llamó en algún tiempo, dice la Biblia antes. Ahora la pregunta es, ¿antes? ¿Qué tan antes? Es un tiempo en la eternidad que desconocemos, en el cual Dios nos llamó y nos apartó para hacer el trabajo que hoy hacemos. Así fue con Moisés, así fue con Abraham, así fue con Isaías, con todos los siervos de Dios. Así ha sido. Dios nos llamó antes y nos apartó para esto. Y así es con cada uno de los siervos de Dios hoy. Ahora, yo estoy hablando de los ministros del Señor. No estoy hablando de cualquier persona que anda por ahí que ni merece ser llamado ministro de Dios y que hace cosas que avergüenzan muchas veces al evangelio, como ustedes bien saben. La gente dice, mire, pero yo conozco un pastor, yo sí puedo saber que hizo eso, pero que sea pastor, quién sabe. Por lo menos que sea aquellos de los que Dios llamó. Estamos hablando de las personas que Dios llamó. Fuimos llamados entonces mediante el preconocimiento de Dios, pero también fuimos llamados mediante el amor de Dios. Amén. ¿Por qué Dios apartó hombres allá desde la eternidad y Dios luego les comunicó el llamado y Dios los preparó y Dios los equipó y Dios tiene paciencia con ellos y Dios se digna a usarlos? ¿Por qué? Porque Dios tiene amor a este mundo. El mismo amor, hermanos, que hizo posible que Cristo viniera al mundo y que fuera a la cruz y muriera por los pecados, ese mismo amor hace posible que Dios llame hombres y los prepara y los dé a la predicación del evangelio. Es porque Dios ama. Dios mira por allá una montaña donde la gente vive como animales. La gente vive sin Cristo, matándose unos a otros, en adulterios, fornicaciones, directos al pecado. Dios los mira y los ama. Amén. Y Dios viene y aquellos que ha llamado los equipa y Dios trata con sus corazones y los envía por amor a esa gente. Lo hace Dios. Entonces Dios nos llamó mediante su preconocimiento, sí, pero Dios nos llamó también mediante su amor. También fuimos llamados, hay otro atributo más. Fuimos llamados, hermanos, mediante la soberanía de Dios. ¿Qué es esto? La soberanía de Dios, hermanos, ha hecho posible que Dios llame a algunos a una cosa y otros a otra cosa. ¿Por qué Dios llamó a unos a ser pastores, a otros a ser misioneros? ¿Por qué Dios lleva de aquí para allá unos, trae de allá para acá otros? Porque Dios es soberano. Y en su soberanía Él hace eso. Me dijo un hombre una vez, ¿por qué viene a Honduras a predicar? ¿Por qué no se queda y predica allá en su tierra? Ya hay perdidos. Yo dije, mira, yo no soy dueño de la obra. Dios puede llevar de aquí uno para allá y traer otro de allá para acá. Y Él hace lo que Él quiere y como Él quiere, porque Él es Dios. Su soberanía. Ahora, fuimos llamados mediante su soberanía, pero también hemos sido llamados mediante su misericordia. Yo me voy saltando algunos versículos y todo por el tiempo. Solo tengo hoy y mañana para este tema. Fuimos llamados mediante su misericordia.